El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión, se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy un nuevo capítulo de La Carreta. Recuerden que estamos en una serie en donde les contamos acerca de la vida personal de cada uno de los candidatos que aspiran a la alcaldía del municipio de Cogua. El día de hoy nos hemos desplazado a Rincón Santo. Estamos aquí en el sector Zamora. Allí atrás mío nos espera el candidato Steve Garnica. Entonces acompáñenme y vamos a echar carreta. Estando por allá en el pueblo me gusta y me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar. Cuando menos pienso llegan todo el equipo de Cuapac y me entretengo escuchando la carreta de Don Juan. Bueno, queridos televidentes, ya estamos aquí en la casa de Steve Garnica, un nuevo candidato que nos abre las puertas de su hogar para echar carreta. Candidato, buenos días. Buenos días, Juan Caldel, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ahí vamos trabajando fuertemente. ¿Trabajando duro? Sí. ¿Ya cansado o no? ¿Toca sacar energías? energías? No, ahorita ya toca antes apretar más, toca sacar mucho más energías en esta recta. Bueno, eso es lo importante. Bueno, como lo hemos venido manejando, la carreta es precisamente para hablar un poco de la vida personal de cada uno de los candidatos. Hablar no del tema público, del tema político, de lo que están haciendo en sus campañas, no. Eso lo dejamos un poquito al lado, sí, en los debates, en lo que hemos venido haciendo también en ese espacio tan importante. Y hoy nos dedicamos a hablar de su vida. Entonces, pues empecemos en orden, empecemos contando quiénes son sus papás y un poco de la historia de su familia, de su primera familia, porque ya ahora hay una nueva familia, ¿no? Familia, entonces, claro, de esa primera familia de sus padres, de sus hermanos, ¿quiénes son? Pues mi padre es Jorge Garnica y mi madre es Aurora Tinjacá. Mi padre toda la vida trabajó en fábricas de bloque, o sea, él siempre trabajó en ese medio, por ejemplo, digamos, inició en Chircales y ya después en fábricas de bloque. Toda la vida él trabajó fue en eso. Por eso es muy conocido en la vereda del Olivo y aquí en Rincón Santo, porque pues eso es donde él se manejó y lo conocen muy bien. Y mi madre sí, después toda la vida ella trabajó fue en casas de familia, ¿sí? Arreglando apartamentos actualmente, inclusive todavía. Ella arregla apartamentos y en un tiempo pues lavaba ropa. Ya. Me acuerdo tanto que cuando yo estaba como en la de cuarto de primaria, ella salía y ya pues ahí le tocaba a uno de mayor ser responsable, los otros mis hermanos de los pequeñitos, entonces ella salía a lavar ropa. Entonces esa es la vida de Aurora Tinjacá. ¿Cómo se conocen ellos? ¿Qué cuentan ellos? Pues lo que cuentan ellos es que pues mi padre en su momento, él vive pues aquí en la vereda Rincón Santo, mi madre era más o menos, ella vivía en la vereda del Olivo. Entonces ellos se conocieron pues en ese tiempo eran los bazares, ¿sí? Entonces en un bazar de esos fue donde se conocieron y después empezaron a charlar. ¿En la rumba? Sí, ahí en la rumba. Entonces ellos después, él se fue para el ejército, mi padre se fue para el ejército, ya cuando regresó el ejército pues volvieron. Ahí se volvieron otra vez como que iniciaron otra vez la relación y ya, es hasta el momento pues... tuvieron 6 hijos, que somos nosotros 4 varones y 2 mujeres. ¿Viven los 6 hijos aún? Sí, viven los 6 hijos. ¿Y qué tal la relación con sus hermanos? ¿Cómo va? No, bien, gracias a Dios mis hermanos son una familia, por ejemplo, en ese proceso es excelente, en todo siempre nos apoyamos unos a otros. Lo que tenemos hay veces somos sí, como muy, somos muy callados, ¿sí? Uh-huh. Pero en sí nosotros nos preocupamos unos por otros y pues miramos cada día estar como tratar de no desconectarnos, porque usted sabe que hoy en día pues el afán es de la vida, sí. se trata uno como desapartar de la familia, pero lo que trata uno es estar más bien unido.
Sid, cuéntenos un poco acerca de esa infancia, porque ya sabemos que son 6 hijos, sus padres. ¿Cómo vivieron esa infancia ustedes? Empezaba a contarnos algo de que cuando su madre salía a trabajar, usted recuerda todo el tema, pero cuéntenos un poco más allá, anécdotas, aventuras de niños, ¿cómo vivieron, en dónde vivieron esa infancia? Nosotros, nosotros vivimos en varios lados porque mi padre en un tiempo pagó arriendo, ¿sí? Entonces nosotros duramos un tiempo, yo me acuerdo tanto de anécdotas en la arenera. Antes uno, en este momento yo la vez pasada me ponía a pensar y decía, uno de pequeño sí es loco. Y nunca mide las consecuencias, porque nosotros, eso claro, la arenera en ese tiempo eso era o sea, ya habían explotado, entonces era un hueco profundo, ¿sí? Sí. Y uno de niño llegaba y se ponía antes a lanzar piedritas allá y a jugar con mis primos. Sí. O sea, nunca me veía y decir uno, y yo que me ponía a pensar y decía, nunca uno de pronto va a llegar a empujarse uno. Grave. Sí, pero son anécdotas que son chéveres porque pues la niñez... ¿Nunca un accidente? No, nunca un accidente, por ese lado no. Y después nosotros vivimos un tiempo también en Quebradonda, pero así, pues allá sí fue muy poco, duramos como un año. Me acuerdo tanto que yo inicié mi primaria en la escuela Simón Bolívar y no estudié sino como 6 meses porque la verdad pues uno como que llegaba a la casa y yo decía, no quiero ir a estudiar, uno pequeñito, no quiero estudiar y no quiero estudiar, entonces como 6 meses nomás estudiamos allá. Ya después llegamos aquí al barrio Zamora, ya cuando aquí ya con toda la familia de mi padre. Desde ese entonces a este sector de Rincón Santo. ¿Y se le quitó eso de no querer estudiar? ¿Retomó estudios en dónde? Ya, no, porque yo tenía como 4 años más o menos. ¿Y en dónde volvió a...? Y entonces aquí cuando llegamos, cuando estaba en la arenera, inicié primero de primaria aquí en la vereda Rincón Santo. Y ya después cuando pasamos acá, me pasaron para Las Palmas, que es donde ahorita está el consejo actual. Ya. Yo estudié ahí, yo pasé ahí, estudié como segundo, tercero, y ya cuarto y quinto fue cuando estrenamos. Yo fui uno de los que estrené el Colegio de las Villas. Ya pues. Sí, en ese tiempo eso era solo los salones y eso era todo en destapado, o sea, en recebo. Toda la plazoleta donde jugábamos todos, eso era en recebo, eso no era así como ahorita que está ya bien arregladito. Bien terminadito. ¿Y qué recuerda de ese tiempo de colegio, con sus amigos? ¿Estudió con alguno de sus hermanos a la vez? ¿Viajaban sí, claro, con ellos? ¿Qué recuerda de ese tiempo? No, aquí nos íbamos una patota aquí porque aquí somos hartos. Entonces aquí nos iba yo con unos primos de para allá, con mis hermanos, claro, iba con mi hermana, la que me sigue, y mi hermano Andrés. Inclusive nosotros ya en quinto nos colocaron al pequeñito que era mi hermano Sergio y nos tocaba llevárnoslo ahí para abajo, o sea, responsabilidad ya. Entonces, y no, anécdotas chéveres, eso sí, porque me acuerdo tanto que uno de mis primos fue el que primero le regalaron una cicla, ¿sí? Sí. Y nos íbamos los 4, los acomodados en esa cicla, man. Eso era una locura, man. Sí, eso. Y me acuerdo que eran esas monaretas que tenían así como un espaldar. Y entonces uno llegaba y se acomodaba, claro, se acomodaba uno lo contrario, sí, el otro lo contrario, el otro ya en la puntica y el otro era encima del manubrio y uno, sí, y hágale ahí para abajo y destapado. Imagínese esas aventuras. Caídas, claro, eran caídas, claro, eso yo creo que caídas varias veces y todo. Pero los querían los vecinos, no hacían males. Ah, no. En el trayecto. De niño, eso siempre es travieso, ¿no? Y aquí, sí, en el campo usted sabe que eso es... Claro, aquí por lo menos, aquí en todo este predio, mi abuelo mantenía matas de mora, de guchuba. Yo me acuerdo tanto de él porque él mantenía sus matas y el día martes se iba a vender eso. ¿Sí? Y entonces él mantenía eso, las cuidaba, eso me acuerdo tanto que eso les hacía cercas y todo. Y pues uno de niño llegaba y se metía a robarle las moras y todo. Y él llegaba y él cogía un terrón de la misma tierra, o sea, un terrón, sí, de tierra, y él mismo se lo mandaba. Y pues eso, claro, le pegaba a uno, pero se esboronaba. ¿Y usted qué está haciendo, robándose las frutas, no de qué? Usted sabe que sí, claro. Él cuidaba mucho las moras y las guchubas, que tenía unas varias matas de curuba. Todo eso llegaba y los cuidaba. Entonces nosotros éramos, imagínense, él le tocaba, eran 5, como unos 10 ojos. Porque sí, nosotros aquí nomás éramos 6. Por parte de mi tío Víctor eran otros 6. Mi tío Jairo eran 2. Por parte de aquí de otro tío eran 6. Y todos unidos, eso era una gallada cuando nos uníamos, eso era
Entonces ellos, pues claro, el hombre le tocaba eso, era las 24 horas, eso era mejor que un celador, no sé si para qué. ¿Y en el colegio cómo le iba? No, bien, gracias a Dios, nosotros... ¿No perdió ningún año? No, yo le doy gracias a Dios porque nosotros, imagínense, lo que yo le comentaba antes, a la edad de 4 años nosotros ya nos tocaba asumir, nunca mi madre llegó y dijo, venga, hacemos tareas, nunca. Nosotros llegamos y ella ya sabía, decía, no, usted tiene que hacer tareas, usted mismo tiene que responder. Y pues nosotros en esa responsabilidad lo que hacíamos era antes apoyar a mis hermanos. Pues por ahí en los que no podían hacer tareas y tratar de ayudarles a hacer tareas. Eso fue, sí, hasta quinto de primaria. Quinto de primaria del bachillerato. Bachillerato, miren, bachillerato. Yo he contado esta anécdota varias veces. Inclusive hay veces cuando voy visitando familias, yo les digo, miren, Stig Garnica estudió seis meses en el colegio cooperativo. En ese tiempo solo era el colegio cooperativo, no existía las villas ni ningún colegio departamental. Entonces, pues claro, imagínense, 6 meses. A mí me acuerdo tanto que me llamaron. El señor Garnica lo necesitan en rectoría, ¿sí? Entonces, pues yo me levanté el pupitre. Entonces allá me dijeron, hermano, por exceso de pago, toca que se ocupe el pupitre, ¿sí? Entonces, claro, mi padre no, en ese entonces éramos 6, eso era muy berraco. Y la situación, sí, claro, la situación en ese entonces era mucho más difícil. Entonces, de ahí en adelante yo salí. Él tenía aquí abajo un chircal aquí en Rincón Santo, entonces yo inicié mi labor a la edad de 11 años trabajando en chircal. Ya. ¿Y en ningún momento retoma los sí, estudios claro, de bachillerato? Después de que duré como 3 años trabajando en chircal y ya después pasé a trabajar en panadería. Entonces ya en panadería sí, pues como me quedaba tiempo, porque la panadería lo que tenía era que uno madrugaba y pues salía temprano, entonces uno ya empezó a estudiar. Entonces ya en ese entonces el único colegio que tenía uno la oportunidad de estudiar era el Santiago Pérez. Entonces estudiaba uno en Santiago Pérez de nocturna, ¿sí? Y nosotros en ese entonces pues yo salía de trabajar y a las 6 de la tarde entrábamos al colegio a estudiar hasta las 10 de la noche. Sí, yo estudié como sexto y séptimo ahí en Santiago Pérez. Ahí fue donde por primera vez vi una morenaza. Ah, fue por ahí que... Sí, ya, claro, ya vamos para allá. Vamos despacio. ¿Qué significa para una persona trabajar y estudiar? Porque lo que importan son las ganas, ¿no? Cuando uno quiere, se pueden hacer las cosas. Pues es difícil, o sea, porque en ese entonces, pues imagínense, yo tenía más o menos ya como 14, 15 años. Pero usted sabe que en ese momento pues todos los amigos vengan y lo invitan a otras cosas. Eso y la morenaza también hablaba por ese tiempo. La morenaza en ese tiempo por ahí, nos saludo nomás. Nada más solamente. Pero era difícil entonces el tema de claro, estudiar. Porque ya, sí, claro, era difícil, o sea, porque lo que le digo, uno ya entonces los amigos lo absorben a uno a otras cosas, ¿sí? En ese entonces pues uno ya empezaba como a las fiestas, pues ya uno a tener experiencias, por ejemplo, a mí me gustaba también jugar harto billar. Bueno, ahí empezamos uno a meterse a jugar mucho el micro, fútbol, sí, más que todo el micro, entonces uno ya como que le dedicaba a otras cosas. Entonces yo por eso como estudié como hasta séptimo, y ahí en séptimo paré otra vez, sí, y ya después me dediqué, uno se dedica ya es como a los amigos y para arriba y para abajo, entonces ya fue cuando ya conocí ya ahí sí tuvimos un acercamiento con esta morena, que ya ella llegó a vivir aquí porque ella vivía en Zipaquirá, y entonces ya vino a llegar aquí a Cogua. Pero en algún momento termina, pues para concluir ese tema de los estudios, ¿algún momento concluye el tema del bachillerato? Eso es complejo porque yo después de casado inicié otra vez los estudios, ya fue cuando por primera vez en Las Villas salió la oportunidad de terminar el bachillerato. Sí. Ahí pegué otro jalonazo. Entonces ahí pegué, sí, fue por jalonazos. Pues claro, porque la situación en ese momento, uno ya dependía de un trabajo, yo ya tenía mi hogar, entonces era muy difícil porque habían trabajos donde sí le permitían a uno y habían otros que no. Y el tiempo, lo que decía, el tiempo ya era muy difícil ahí. Entonces ya eran 3 cosas porque el hogar, el trabajo y el estudio pues era muy... Yo le agradezco mucho a la profesora Blanca, que esa señora donde quiera que esté, Dios me la bendiga mucho porque ella me dio la oportunidad y ella me ayudaba mucho. Pues porque ella sabía más la situación del trabajo, el hogar y todo eso, entonces, y como hasta ahora estaba empezando el programa, pues ella lo motivaba a uno y le ayudaba, me ayudó mucho, entonces yo hice ahí más o menos octavo, noveno, ahí, ese ya otros 2 jalonazos. Otro jalonazo. Entonces ya después entré a trabajar en ese entonces en alquería, y en alquería ya, su merced sabe que en las empresas de leche ya no le dan el espacio a uno, entonces ya ahí otra vez tocó dejar el estudio.
Bien. Y ya, pues para concluir ese, ya después ya fue cuando yo trabajé ya en Independiente y ahí iniciamos otra vez y pegamos otro jalonazo y terminamos, gracias a Dios, el bachillerato. Ah, bueno, se logró la meta. Se logró la meta, eso sí fue, pero bien. Vamos entonces, ya que por momentos, desde hace ratico venía hablando de la morenaza y que pasa a ser parte de su vida también fundamental y de muchas personas, es que deja la familia paterna, materna. ¿A qué edad conoce a su compañera y cómo deciden unirse? Nosotros nos conocimos, yo tenía 17 años, ¿sí? Sí, tenía 17 años y pues ahí empezamos ya a tener ella ya llegó a vivir acá, a ver a Rincón Santo, entonces ahí fue cuando empezamos nosotros a tener más acercamiento y empezamos a tener una relación y como a la edad de 20 años yo tomé la decisión y le propuse matrimonio. Nos casamos como a la edad de 20 años. Yo me casé a la edad de 20 años. Jóvenes. Jóvenes, claro. Y bien, ¿cuántos llevan casados? Nosotros llevamos 19 años. Si se le olvida por acá, saben que lo... Sí, no, se le olvida, no, le va mal. Sí, 19 claro. años. Empieza un nuevo rol, una nueva vida. Usted quizá no tuvo, pues con lo que nos comparte, no tuvo quizá la oportunidad de un estudio. Para su papá era un poco complejo. Pero vemos acá, nos acompañan aquí detrás de cámaras, ahorita los conoceremos y vamos a hablar un poco de la familia, su esposa, sus hijos. ¿Cómo empieza a asumir ese rol usted de esposo y de padre? Pues uno en ese momento no se pone a pensar ni a analizar las cosas, sino bueno, yo por lo menos nos casamos y ya después de 2 años más o menos ya fue cuando decidimos tener la primera niña. Sí, el primer niño. Y nació nuestra hija que fue Brenda, fue la mayor. Y eso también tuvo una anécdota porque nosotros, ella llegó, nació, pero también tuvo un problema porque ella tomó líquido amniótico y duró más o menos 12 días hospitalizada, 8 recién nacida. Entonces para nosotros fue duro, para mi esposa también fue duro porque pues ella no pudo cuidarse en ese momento, entonces eso fue difícil y más que en ese entonces solo era el hospital acá, pero no había tratamiento acá, nos tocó para Bogotá y pues nos tocaba viajar todos los días a Bogotá. Entonces en ese entonces sí fue difícil. Pero bueno, gracias a Dios. ¿Cuánto duró ese proceso para que la niña se recuperara? No, pues ese proceso salió del hospital y pues gracias a Dios no le volvió a molestar ni nada. Eso sí salió súper bien. Ahí después hicieron unos controles, pero bien. No, eso sí fue excelente. ¿Y a cuánto tiempo viene su hijo? Ya después, después de 4 años, de 3 años. Llega el hijo. Llegó el varón. Y tiene la parejita. Ya, la pareja. Y pare de contar. No. No, claro que no. No, hay más. Acá sí, claro. solo hay 2. Yo pensé que la niña que entraba ahorita hay pequeñita. Ah, hay otra. Sí, claro. Sí, pero ahí sí hay un lapso mayor. Sí, claro. Nosotros ya, pues imagínese uno ya con la pareja, nosotros ya no soñábamos con más niños, ¿sí? O sea, ya teníamos la parejita ya. Teníamos la nucita, yo digo yo las nucitas porque la niña es morenita y el niño es blanco. Sí, entonces la nucita. Entonces, nosotros ya teníamos la nucita, entonces ¿para qué más? Sí. Pero pues cosas de Dios, después de 10 años. 10 años después de 10 años. Ya tuvieron que volver a aprender a ser papás. Ya, eso fue difícil. Eso nos dio duro. A mí me dio duro, a mi esposa pues claro le dio duro, eso nos dio duro. Sí. Pero uno en ese momento decía, bueno, son como que uno dice, bueno, y otra vez, y uno empieza, por ejemplo, como otra vez ya, él ya saliendo, ella ya también en bachillerato, y uno dice, no. Pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y para en ese momento es una bendición porque es ella es la que se nos pega a nosotros, ¿sí? Claro. Pues porque ya ellos ya están en una edad que son mis amigos y es la que está ahí en nosotros. Bien, ¿cómo le ha ido en el rol de ser esposo? O sea, ¿cómo se considera usted y cómo le dicen que lo ven? Puede que no le digan toda la verdad, ¿no? Pero sí, claro. ¿Cómo le va siendo esposo? La verdad, pues yo soy muy conservador, ¿sí? No soy de las personas que me gusta mucho o sea, yo fui fiestero en un momento, ¿sí? Y ya ahorita casi no, ya uno ya como que se ve un poquitico más serio y pues ya mis hijos a veces me molestan en eso, ¿sí? Que no, es ya muy serio, usted ya es muy amarguetas, ya, sí. Pero es común el tiempo como que uno quema esas etapas
Y pues la verdad, pues hasta el momento bien, gracias a Dios. Uno muchas veces sueña es con darle lo mejor a los hijos y hasta la misma esposa y ya estamos en esa lucha. ¿Y los hijos cómo lo ven? Qué dicen los hijos de lo que yo le decía ahorita? Quizá el esfuerzo que usted ha hecho para poder darles a ellos una oportunidad que quizá usted no tuvo. Sí, exacto. No, pues ellos me han dicho siempre es que, dice, mi papá es mi superhéroe. Sí, pues porque ellos llegan y pues ven la lucha que ha tocado. Y pues uno lo que quiere es, exacto, lo que uno vivió, pues que no lo vivan ellos. Claro, esforzarse por ellos para que Exactamente. puedan tener su estudio, ¿no? Sí, ¿Y cómo van en el estudio? En este momento pues ya tengo mi hija que ya está en la universidad, ya está en la Cundinamarca. Y pues mi hijo ahorita estamos ahí con dolores de cabeza porque ¿Qué está haciendo? Iba súper bien y no, ahorita ya está en el momento de que los amigos y que las chicas, entonces eso ha descuidado mucho el estudio, entonces ahí estamos. Ahorita lo tenemos ahí castigado, pero ahí va. ¿Terminando el bachillerato? No, él hasta ahora tiene 14 años, entonces hasta ahora va en noveno. Noveno, pero Sí. ya está más de edad. No, ya sí, claro, ya está, pero yo creo que... ¿Ha sido difícil el caminar entonces? ¿Es ardua la labor de un padre para que su familia salga adelante? ¿Cómo lo ha asumido? ¿Cómo han sido sus roles laborales? Nos contaba un poco de cómo empezó su vida laboral, cómo ha transcurrido la misma. Pues es difícil, o sea, lo que yo le decía, siempre es difícil porque uno en ese momento y por lo menos uno sin estudio, es mucho más difícil. Sí, entonces por eso uno quería capacitarse porque pues uno quiere llegar por lo menos uno siempre soñaba con llegar a buenos trabajos, a tener buenos empleos, no ir solamente el mínimo, sí, porque pues uno sueña darle mejor a los hijos, sueña siempre darle uno lo mejor. Y pues que ellos no vean lo que tenía que vivir uno, aunque a mí sí me gusta que mis hijos en ese momento, aunque la ley no lo permita, no, pero que sí cojan el asadón de vez en cuando, o sea, que cojan el trabajito, porque es que cuando un muchacho mantiene la mente ocupada, no se desvía para otras cosas, entonces, pues la verdad eso es difícil, o sea, en ese momento por eso uno siempre era uno con el anhelo de estudiar, porque buscar nuevas oportunidades, ¿sí? Yo pues lo doy gracias a Dios que a mí me tocó trabajar un tiempo, un año duré trabajando en mina de carbón, ¿sí? En eso ahí fue cuando yo me acuerdo tanto que nosotros en ese momento pues fue económicamente bien porque empecé yo a ahorrar plata y empecé yo a poner mi propio negocio y después me vine de la mina de carbón y ya coloqué mi propio negocio, ya empezamos nosotros a trabajar nuestro propio negocio. ¿De qué? A ser independiente, de una panadería. A mí siempre me ha gustado ese arte, me fascina ese arte, mejor dicho. ¿Y todavía? No, pues ya, de vez en cuando, ya lo dejé. Completamente atrás. Sí, ya lo dejé atrás. Ya después de que ya empezamos el tema político, entonces ya dejamos ese tema porque pues ya uno no sueña en eso como empleado, sino uno ya quiere ser independiente. Bueno, y que dijo usted una palabra importante, político. ¿En qué momento decide usted darle otro rumbo a su vida? ¿O había una espinita por ahí con el tema comunitario? ¿O cómo llega usted a decir, no, pues que yo voy a ser concejal o voy a ser líder comunitario de mi sector? ¿O por qué se decide por ese sector? Pues nosotros hemos siempre trabajado así, pues hemos tenido contacto con la juventud en el tema de microfútbol y pues la verdad nosotros abajo ahí donde su merced llegó, allá viven mis suegros, entonces yo la permanecí en ese sector, entonces uno, pues la gente, y uno estaba por ahí pendiente del sector. Y como mi suegro fue presidente de ese barrio, el barrio Las Mercedes. Entonces, pues en ese entonces yo trabajaba independiente y llegó un día un candidato, pero Aníbal Montes, y fue el que me invitó a ser parte de su equipo, a ser concejal, candidato al consejo. Pues yo le dije, pues vamos a meternos a ver, pero no así como con ese entusiasmo que uno tiene, porque uno dice, no, esto hay que ser aterrizado, esto no tenía un trabajo comunitario, no tenía... Pero entonces... uno ya lo conoce mucha gente en Cogua, pues porque uno como ha trabajado toda la vida, entonces ya la gente lo conoce, tiene uno contacto con mucha gente. Entonces postulé mi nombre al consejo y gracias a Dios primera vez. ¿De primera vez? Y llegamos, sí. ¿Y cómo le fue? Bien, súper bien. ¿Bien? Sí, claro, fue la cuarta votación mejor en ese momento. No, muy bueno entonces. Sí, claro, nos fue súper bien ahí. Y ahí iniciamos así fue, de un día para otro, eso fue en menos de 3 meses, 4 meses fue. ¿Y qué le dice la familia de eso? Porque es muy diferente el rol de pasar desapercibido, quizá que lo conozcan a uno, chévere todo el tema,
pero ya pasar a ser un personaje público, porque uno pasa a ser personaje público ya siendo concejal del municipio, la vida como que cambia en algunos claro. aspectos, ¿no? ¿Cómo le fue en ese aspecto? Pues la verdad, pues bien, sí, o sea, en el primero pues uno le va bien porque pues hasta ahora está experimentando nuevas cosas y todo. Ya en el segundo, pues porque ya en el segundo, que es en el actual, la verdad pues eso fue difícil también para ellos porque pues ya uno, la gente como que lo reclama a uno, sí puede decir, o sea, lo digo con humildad. La gente, uno va por las calles y venga que necesito este favor, y entonces uno va con la familia y uno queda como entre la familia o sí. Entonces, ¿Ha tenido problemas con la familia por eso? Sí, claro, uno tiene, eso yo creo que todo político, el que diga aquí que no, que eso es una mentira, porque todo, pues claro, uno va con la familia y hay personas que llegan y lo llaman a uno, y pues uno en ese momento que dice la comunidad y todo eso, y uno tiene como también ese deseo, pues porque si la gente se le acerca a uno es porque tienen una necesidad o tienen sí, algo que necesita expresar de su sector o de algo personal, sí, porque en esto se ve muchas cosas, se ve personal a nivel del municipio, a nivel del solo sector, bueno, entonces pues en eso sí o sea, tiene uno, yo digo que eso a todos los políticos nos pasa eso. Pero le gustó el tema de trabajar por la comunidad. Ah, sí, ¿Qué es lo más fascinante. bonito de trabajar por la comunidad? Lo más bonito de trabajar por la comunidad es cuando usted cumple o logra un objetivo, ¿sí? O sea, en ese sentido, por lo menos, yo trabajé mucho porque nosotros vivimos también como mi hogar duramos 14 años duramos pagando arriendo, ¿sí? Entonces resulta que en ese trasegar empecé yo a decir, no, yo quiero que ojalá la mayoría que son de escasos recursos tengan su vivienda, porque la mayoría de las personas de escasos recursos son las que pagan un arriendo, la mayoría. Entonces empezamos a mirar cómo los ayudábamos. Entonces ahí fue cuando, como por medio de mi padre, que lo conocen mucho en las galleras y todo, entonces él me abrió como el campo para hablar con los patrones en su momento, ¿sí? Entonces yo entré a hablar con los patrones y yo les decía, miren, hay unas familias que necesitan esto, y empezamos a trabajar esa labor social, a que las personas construyeran su vivienda, ¿sí? Y otras a mejorar su vivienda, ¿sí? A nivel del municipio pues ayudamos más o menos a 300 familias, ¿sí? En todos los sectores, en Mortiño hasta el mismo Páramo. Y a nivel personal, el tema de ser un personaje público, se dice que uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Sí, ¿Cómo ha asumido eso? Además, usted decía, somos un poco tímidos en mi familia, mis hermanos, como que reservados. ¿Cómo asume eso? Porque es que uno puede recibir felicitaciones, pero también cocotazos. Ah, no, eso no es así. Esto hay veces, pues lo que le digo, la gente le piden tantas cosas a uno muchas veces. Hay cosas que se pueden ayudar y hay cosas que no, ¿sí? Y hay veces la gente no entiende eso. O sea, hay veces la comunidad dice, hay cosas que son de lo administrativo y que uno como concejal no puede lograr a cumplirle, porque uno tiene todo el deseo, uno quisiera llevarle a todo mundo, o por mi parte, ¿sí? Pero es difícil. Entonces ahí es cuando ya se gana uno la persona, ¿sí? Entonces ya dice la persona, ay, miren, este dice que hace y así no hace nada, este es un incumplido, sí, pero uno trata de hacer hasta donde puede, ¿sí? Hasta donde puede y hasta donde la ley se lo permite y hasta donde pues el presupuesto, digamos, porque uno en el consejo no maneja presupuesto, pero hasta donde uno pueda. Y con la verdad, no prometiendo lo que no se va a cumplir después, ¿no? Eso sí, nosotros sí hemos tenido eso. Yo se lo he marcado, digamos, a mis hijos también en eso, porque pues gracias a Dios mi padre también es de las personas que dice que lo que usted promete tiene que cumplir, ¿sí? Claro. Entonces, por eso hay veces a uno hasta se vuelve una carga, porque uno a veces le promete a la gente, tranquilo, yo les colaboro, yo les voy a ayudar, eso, ¿sí? Y uno lo ve fácil en el momento, entonces uno llega y llega al momento de ejecutarlo, de ir a decir, se le convierte, es muy difícil, no hay los medios, bueno, se le cierran a uno las puertas, entonces uno queda como cargado en ese sentido. Y lo que decía, pues por eso entonces uno dice que no le cae una monedita de oro a todo el mundo, pero trata uno, ¿sí? Y pues seguir trabajando por la comunidad, que pues es lo que uno quiere. Claro que sí. Me fascina. Sí, vamos a cerrar, ya se hace corto el tiempo en televisión. Eso no es nada. No es nada, pudiéramos echar carreta mucho más Sí, tiempo. claro. Pero vamos a resumir en una o dos palabras, ¿qué le alegra del municipio de Cogua? Y en una o dos palabras, ¿qué le da tristeza, qué le duele del municipio de Cogua?
¿Qué me alegra del municipio de Cogua? Me alegra que el municipio de Cogua, el 80% es gente campesina, ¿sí? Gente humilde. Todos los coguanos son humildes, ¿sí? Pero pues uno le alegra porque el 80% son campesinos y un 20% es urbano, o sea, uno se da cuenta que es más rural que urbano. Eso me alegra a mí muchísimo porque pues porque yo pienso que el campesino pues es el que nos da el alimento, el campesino es el que nos da el agua, mantiene el agua, cuidan el medio ambiente. Entonces, aunque Cogua en la zona urbana sí han sido muy responsables también en eso sí no hay que descartarlo. Y la zona urbana también son la mayoría campesinos, por eso me alegra es que Cogua es humilde. ¿Y qué le duele de Cogua? ¿Qué me duele de Cogua? Que a veces no valoramos lo que tenemos, ¿sí? Nosotros somos hídricos, tenemos una reserva forestal, pero nosotros a veces me duele porque nosotros no la valoramos como es, ¿sí? A nosotros no nos cuesta porque aquí toco de pronto a unas personas que nosotros venimos desde muchos años atrás, ¿sí? Y hemos permitido que venga otro municipio a metérsenos a nosotros en nuestros terrenos, en el sentido de que nosotros somos productores de agua y no nos han respetado eso. Se pasaron por encima de nosotros y eso lo ha permitido las administraciones pasadas. Eso es lo que me duele a mí porque nosotros debíamos de sentar un precedente. Listo, Steve, muchísimas gracias y nos encontramos después para echar carreta. Gracias a ustedes, gracias a Cuapá, que Dios bendiga mucho este canal. Gracias. Estando por allá en el pueblo me gusta y me abandona. Me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar. Cuando menos pienso llegan todo el equipo de Cuapac y me entretengo escuchando la carreta de Don Juan. Estando por allá en el pueblo me gusta irme a bandolear. Me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar.